En este vídeo vamos a explicar cómo se confecciona la llamada tabla de frecuencias para variable discreta. Ya sabemos que es una variable discreta cuando realizo una prueba estadística. Miren, aquí tienen un ejemplo. Este problema se trata de un profesor que ha apuntado las faltas de asistencia que ha tenido cada uno de sus alumnos y alumnas a lo largo del trimestre. Como pueden ver, tengo 5 por 6, 30 faltas diferentes de cada uno de sus 30 alumnos y alumnas. Como pueden ver también, el registro de esos números está desordenado, algunos se repiten. Entonces, lo que hacemos al confeccionar esta tabla de frecuencias es ordenar cualquier conjunto de datos. Si se fijan en la tabla que tienen a la derecha, tenemos una serie de columnas que representan a todos los datos que aparecen, los 30 datos que aparecen aquí en la tabla de la izquierda. En la primera columna, que llamé en su encabezamiento x sub i, hace referencia a la variable discreta. ¿Se acuerdan que eran números enteros? Aquí a la izquierda, en azul, está explicado lo que significa cada uno de los encabezamientos de las columnas. Como dije, x sub i son todos los valores de la variable con la que estoy trabajando en este problema. Lógicamente, la tabla lo que hace es ordenar. Entonces, lo que se suele hacer normalmente es colocar los valores de la x sub i ordenados. Me explico. Voy a poner, por ejemplo, el 0, que es el valor menor de los 30 números que tenemos aquí, ¿no? Después viene el 1, después viene el 2, después viene el 3, aparece algún 4 y como máximo aparece un 5, ¿verdad? Ya no hay más valores de la variable. Por lo tanto, en la primera columna se ponen todos los valores de la variable, distintos. En la siguiente columna, como podemos ver aquí debajo, la f sub i, habla de frecuencia absoluta, cuya definición es, el número de veces que se repite cada valor de la variable. O sea, vamos a poner al lado del 0, vamos a poner el número de veces que se repite el 0 en la tabla de los 30 elementos que tenemos aquí a la izquierda. Si vamos contando, tenemos un 0, seguimos repasando, 2, 3 y 4 ceros. Pues aquí ponemos el número 4. Y ese es la frecuencia absoluta de la variable 0. La frecuencia absoluta de la variable 1, pues sería, vamos a puntear, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Y colocamos al lado del 1, en la columna de la frecuencia absoluta, el 9. Y así con todas las variables. Vamos a ir contando. Ahora viene el 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y 9 también, si no se ha escapado ninguno, ¿vale? 3 hay 1, 2, 3, 4, 5. 4 hay 1 y 2. La flecha no hace falta ponerlo, ¿vale? Pero para que vean que estoy haciendo emparejando frecuencias con variables. Y 5 creo que solo hay uno, ¿verdad? Al final de la columna de la frecuencia absoluta se pone lo que se llama n, o sea, el tamaño de la muestra. O sea que si yo sumo, debería ocurrir que si yo sumo la columna de la frecuencia absoluta, debe aparecer la cantidad de datos que hay recogidos en la prueba. Comprobemos, son 18, 19 y 7 son 26 y 4, 30. Perfecto, no se me ha escapado ninguno. Así controlo que tengo contado todos los datos. Vale, ya tengo las dos primeras columnas registradas de la tabla de frecuencia. Las otras tres columnas siempre hacen referencia a la primera columna, a la frecuencia absoluta. A veces necesitamos otro tipo de frecuencia. Me explico. La frecuencia absoluta acumulada, como dice aquí, es el número de veces que se repite la variable
y las anteriores. Me explico. Por ejemplo, el número que va acompañando al 0 es 4 porque solo hay 4 valores porque antes del 0 no hay ningún tipo de variable. Sin embargo, en el 1 tengo que poner 13. ¿Por qué? Porque cuento los unos que hay más los 4 que hay. Voy acumulando variables, ¿no? Por esa lógica, aquí debajo tiene que aparecer 30, ¿verdad? Vamos a comprobarlo. Ahora sería 13 y 9, 22. ¿No ven? 22 y 5, 27. 27 y 2, 29. Y 29 y un 1 es 30. Perfecto. Es ir acumulando el número de veces que se repite esa variable más el número de veces que se repiten las anteriores a ella. Bien. La frecuencia relativa es lo mismo que dice aquí. Es dividir la frecuencia absoluta, que ya la sabemos en la segunda columna, dividido por el tamaño de la muestra, por 30. O sea que sería ir cogiendo los valores que aparecen en la segunda columna y dividiéndolos por 30, ¿verdad? 9 entre 30, 9 entre 30, 5 entre 30, 2 entre 30 y 1 entre 30. Es como calcular la proporción de cada una de las variables que se encuentra en los 30 datos. Y después la última columna se llama frecuencia relativa acumulada, que es simplemente ir dividiendo pero con la acumulada. O sea, 4 entre 30, 13 entre 30, ¿lo ven? Con la acumulada, entre 30, 27 entre 30, 29 entre 30, y aquí es 30 entre 30. Siempre tengo que acabar en 1. Para comprobar que una tabla está bien hecha, tiene que ocurrir que este número sea el número total de datos con los que yo estoy jugando. Al final de la columna de la frecuencia absoluta acumulada tiene que aparecer la n. Y también aquí al final de la columna de la frecuencia relativa acumulada tiene que aparecer siempre un 1. Des en cuenta que si yo cojo la columna HI y lo multiplico por 100, estoy hablando de porcentaje. ¿Vale? Tantos por ciento. Con lo cual también tengo información de los porcentajes en que aparece cada una de las variables. Las más que se repiten son el 1 y el 2, ¿verdad? Porque es 9 de 30, 9 de 30. Por lo tanto, ese porcentaje será los mayores. ¿De acuerdo? Aquí tengo ya toda la información mínima. Hay tablas de frecuencias que son más completas, pero con que tengan estas 5 columnas en la variable discreta es suficiente, porque a partir de aquí ya puedo hallar y concluir cosas con respecto después a sus parámetros. ¿De acuerdo? Mínimo para construir una tabla de frecuencias para variable discreta. ¿De acuerdo? Espero que esté más o menos claro.